Y en notas especiales aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar nos vamos a ir para la zona de Quequén y Necochea. Ya estamos saludando a Sergio Nicolás. Sergio Nicolás es el fundador y expresidente de la agrupación Comerciantes Unidos de Necochea y Quequén. Vamos a hablar de distintos temas, por supuesto, que tienen que ver con el quehacer de la labor de los comerciantes y más aún en estos tiempos no tan complicados de esta pandemia que ya lleva un año y que ha dejado, bueno, saldos, tanto en lo que fue el, digamos, encierro total del año pasado en algún tramo del año y, bueno, cómo se está presentando esta parte del 2021. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido al Provincial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Gracias. No, por favor. Bueno, Sergio, yo decía en el arranque expresidente de CUNEC, ¿no? Que es la agrupación de los comerciantes unidos de Necochea y Quequén. Primero te consulto por qué ya expresidente, por qué has salido, digamos, de esta agrupación y después, naturalmente, avanzaremos sobre otros temas que tienen que ver con la actividad. Sí, te resumo rápidamente cómo fue el tema CUNE, que fue un grupo de comerciantes que a raíz de un posible instalación del MIC, era un mercado integrado comunitario, que era un brazo de la Salada en la localidad del lado de Quequén. Empezaron con un grupo de WhatsApp a tratar de ver de qué se podía hacer, que no estaba el comercio interesado en que eso llegara a Necochea, por todo lo que sabemos que implica lo que es la Salada. Resuelto, entre comillas, ese problema, creo que lo que nos permitió poder lograr el freno de ese avance que venía produciendo esta entidad fue la detención de Castillo, que era el Claro. presidente, ¿no? El dueño de la Salada. Posterior de eso, bueno, el grupo medio como que quedó ahí en la nada y decidimos un grupo empezar a movernos y dijimos que había otros temas que podíamos desde la parte comercial ir planteando al municipio, no solamente en forma de reclamo, sino también en un poco una colaboración, una mirada diferente de lo que nos estaba pasando. Se forma CUNEC, bueno, lo estuve a cargo, por así decirlo, porque en realidad tampoco es que se formó una comisión con cargos. Hicimos una reunión donde hubo más de 50 comercios, se decidió que 10, 11 personas de las que estábamos ahí armáramos una comisión y lleváramos los destinos. Y bueno, nada, a partir de ahí se empezó a trabajar en diferentes aspectos. Pasamos te puedo decir que desde ir a brindarle al municipio colaboración en pintar cordones y sendas peatonales de la zona céntrica, hicimos dos fiestas, una para fin de año y otra para día de donde el principal motivo era que los comerciantes nos juntáramos, que nos tratáramos, que pudiéramos armar una pequeña unión, una mirada diferente de lo que era el comercio. Todo esto surge siempre a raíz de que en la Cámara Comercial que estaba en Necochea no nos sentíamos representados ninguno. Yo estuve comercio más de 10 años a una cuadra de la Cámara, nunca fui invitado a una reunión, nunca fui visitado por alguno de los integrantes de la comisión de esa Cámara para formar parte o simplemente para hacerme una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar, se lograron un montón de cosas y el año pasado, en el medio de la pandemia, lamentablemente mi comercio, hice un cambio de rubro, primero hice un cambio de rubro a fin de año de 2019, pasé a tener una panadería. Entre la pandemia, una panadería clandestina que tuve a 50 metros, la cual me cansé de denunciar durante 6 meses que tuvo mi existencia en la panadería y no tuve respuestas. Y para rematarla, me entraron a robar y bueno, lo que nos llevaron me lo rompieron. Entonces decidí cerrar el comercio. Como siempre fui un defensor de que el grupo era para comerciantes, incluso tuvimos gente que se agregó al grupo y en realidad no eran comerciantes, eran o gerentes o encargados de locales, y bueno, les pedimos que se retiraran del grupo porque no era ese el sentido. Decidí que me tenía que ir del grupo también, al dejar de ser comerciante. Está claro. Bueno, una situación lamentablemente que va por afuera de la realidad, del trabajo y esta eterna discusión, ¿no? Que uno cree que ocurre aquí en estos ámbitos donde estamos nosotros, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pero
la posibilidad de estas ferias que tienen desde el vamos, desde la producción material clandestino, no solamente material, sino trabajadores clandestinos, ¿no? Se reproducen en distintas partes del país. Ya lamentablemente esto no es una potestad de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, sino que está claro que este tipo de ferias está en distintos lugares, que te venden sin habilitación, que te montan un puesto en la vereda, cuando el comerciante paga los impuestos, entendiendo que hay necesidad de trabajo para todos, pero si hay reglas para un sector, debiera ser las mismas para todos, ¿no? Y por ahí te está vendiendo el mismo producto que vos estás vendiendo dentro de un local con los impuestos correspondientes, ¿no? Sí, por eso en un principio nosotros hicimos un par de notas pidiendo a ver si se podía regularizar, si se nos podía dar una mano, porque ya hoy, antes vos veías la señora que iba al 11, compraba, por ejemplo acá, ¿no? En Necochea, en el interior, veías la señora que iba al 11, compraba ropa, venía con un bolsito y salía a vender. Hoy tenés la que vende ropa, la que vende perfumes, la que vende alimentos, allá abarcó a todos los rubros. De hecho, mirá una cosa muy loca que nos pasó. Un día fuimos al municipio, un descargo entre uno de los bloques de concejales, y arriba de los escritorios había unas bandejitas de galletitas que le habían comprado a una mujer que iba y vendía en la municipalidad clandestinamente. A ese punto llegábamos. Claro. Muy Sí. loco, pero bueno, adentro del municipio se consumía ese tipo de productos. Y esa feria, te pregunto esto porque tiene que ver con lo que vamos a hablar después. ¿Sigue estando? ¿Está instalada? ¿Cómo está hoy esa situación en Necochea, en toda la región? Y sigue habiendo ferias, sigue habiendo, yo calculo por un trabajo que hice yo personal mío simplemente para saber de qué estamos hablando. Estimo que en Necochea tenemos aproximadamente 6.000 comercios, no voy a decir habilitados, pero sí voy a decir con vidriera a la calle. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tenemos muchos comercios que carecen de la habilitación municipal, a pesar de que podés pasar, abrir la puerta y entrar. Pero por otro lado te digo que debemos estar fácil en un 50% de locales clandestinos. Aparte de los habilitados, locales que están portón para adentro. Ferias, showroom, panaderías clandestinas, el que hace, bueno, lo que vos pidas. Como decía hoy, llegamos a todos los rubros, abarca. O sea, el 10%, más o menos. Digo, El si hablas de 50%. 6... ¿Cómo? No, el 50%. Yo calculo que en Necochea tenemos la misma cantidad de locales con vidriera a la calle que locales portón adentro. Perdóname, te entendí mal. Pensé que hacía la diferencia entre 600 y 50. Perdóname, te entendí mal. No, Bien. no, el 50%. Bueno, esa es una situación que por supuesto, y ahora viene, por eso te hacía esa pregunta, porque viene a lo que te voy a consultar. En ese marco, en una situación donde está esa irregularidad, donde hay una pandemia, donde la pandemia hizo que muchos comercios cerraran, literalmente, algunos pudieran vender de forma online o vía WhatsApp o como fuera, o llevando el producto a las casas o retirándolo. Se dice en general, vos tenés la estadística más concreta, que los comerciantes de lo que vendían, con suerte vendieron el 30%, digamos, de lo que habitualmente lo hacían previo a la pandemia, en general, por lo menos aquí en esta zona donde estamos nosotros. Pero claro, también la pandemia habilitó a que, más allá de que hay que reinventarse y demás, a que mucha gente vendiera por sobre lo permitido. Esto quiero decir, sin habilitación, sin pagar impuestos, utilizando las redes sociales. ¿Cómo repercutió esto en los comerciantes en general, tanto el año pasado como si ya tenés estadística de lo que está viéndose ahora? Sí, como te decía antes, nosotros cuando iniciamos con el tema de CUNEC, hacer este tipo de reclamos, lo creíamos valedero, por llamarlo de alguna forma. Después de iniciada la pandemia y ver la cantidad de comercios que iban cerrando, somos unos convencidos de que todos tenemos que llevar el pan hoy a nuestra casa. Entonces es como que lo empezamos a ver distinto. Hoy despedirle a alguien, sea municipio, sea ARBA, AFIP, policía, no sé quién debería intervenir en este tema, pero ir a prohibirle a alguien que está en su casa haciendo tortas
para poder a la noche darle de comer a sus hijos, mandarlos al colegio o vestirlos, porque sabemos cómo son los chicos, que les crece el pie y le tienen que comprar zapatillas cada 2 meses, nos parecía un poco egoístas. Es verdad que en el comercio repercutió y mucho, porque obviamente a cuanta más clandestinidad hay, menos venta tiene el comercio oficial. Pero bueno, es un poquitito también entender la situación en la que estamos viviendo todos. Está claro. Y en ese marco, ¿cómo están hoy? Sé que tenés unos datos que tienen que ver un poco con ese desenvolvimiento de la actividad comercial. ¿Cómo están hoy parados frente a esta nueva, no digo esta nueva pandemia, sino esta nueva instancia de, bueno, trabajar con limitaciones horarias y demás? Mal, la verdad es que mal, porque sumado a esto que estamos hablando, el valor de los alquileres, por ejemplo, ahora está, mira, lo vi ayer o antes de ayer en una red social, en un diario digital, el municipio hizo la presentación ante el Consejo Deliberante de una nueva moratoria municipal, moratoria que obviamente incluye deuda vieja. Mm. Bueno, ¿cómo hacemos los comerciantes o cómo hacen los comerciantes para pagar deuda del año 17, 18, 19, 20, si no le dejas trabajar? Nosotros esta semana pasamos a fase 3, lo cual implica que 8 de la noche todo el comercio cierra, menos roticerías y restaurantes que pueden seguir trabajando hasta las 23 horas. Si vos salís de trabajar 8 de la noche, fuiste a tu casa, te diste un baño y decidís ir a cenar, o decidís ir a, no sé, a tomar una cerveza con un amigo, estás yendo a las 9, una hora y media por lo menos. O sea, al restaurante le usaste una mesa en el periodo que puede estar abierto. ¿Se entiende? Le estás Sí, sí. comiendo un turno al restaurante. Y tras de eso, puede trabajar con el 30% de la capacidad del lugar. Es imposible que le den los números. Imposible. Y la verdad es que nosotros lo que vemos es que en el comercio chico, llámese el mercadito de barrio, la tienda, es donde más se respetaron los protocolos. ¿Por qué? Porque cuando salió el alcohol en la puerta, el sanitizante en el piso, la mampara que dividía al que está atendiendo del cliente, las 2 personas dentro del local, todo eso se respetó en los locales chicos. Ahora, vos ibas a los supermercados grandes o los famosos supermercados chinos, que en Necochea tenemos una cantidad excesiva, son más de 20 supermercados chinos los que tenemos en Necochea, y el chino, te soy sincero, a veces cuando había mucha gente adentro, te hacía hacer la cola, pero siempre el cupo de gente que había adentro excedía la cantidad de gente permitida, y no había controles. Cuando empezó todo esto de la pandemia, yo me cansé de ayudar al ente que tenía que regular todo esto, y nunca vimos un comercio clausurado, nunca vimos que cerraran a nadie. Entonces, cuando vos culpás y hacés cerrar a todo el negocio, a todo el comercio, y ves que dentro de los comercios los protocolos se están cumpliendo, te da bronca, porque vos decís, tengo que seguir pagando. De hecho, estamos viendo las estadísticas, después de los 9 meses de parate de la gran mayoría de los rubros del año pasado, nos quedó una pobreza en el año 2020 del 42%, el cual el 10,5% son indigentes, el 60% de los chicos son pobres. Entonces, ¿cómo cerramos los comercios? ¿De dónde vamos a generar la plata? Si el gobierno no nos puede reducir impuestos, porque la única forma que tiene de recaudar es cobrando impuestos o bien emitiendo dinero, lo cual sabemos las consecuencias que tiene. ¿Cómo hace el comercio para pagar una moratoria, para poder seguir subsistiendo, para pagar la luz que sigue viniendo con el mismo valor, el gas sigue viniendo con el mismo valor, los empleados, las cargas sociales, y tras de eso te piden que te pongas en una moratoria para pagar impuestos viejos cuando te están diciendo que no puedes trabajar? Claro. ¿Qué cantidad, Sergio, de comercios en este año, en este último año, desde la implementación de, digamos, las restricciones por la pandemia, han cerrado, han bajado las persianas bueno, o están en esa situación, camino a esa situación? Mirá, son muchos, son Ujú. muchos. Yo soy uno de esos. Claro. Son muchos. Si te digo que en el centro comercial, en la mejor cuadra del centro de Necochea, hay 4 grandes locales cerrados,
te da la pauta de la situación que estamos viviendo. Ujú. 4 locales grandes en la mejor cuadra del centro de Necochea están cerrados. Claro. A esto hay que agregarle una temporada que no fue, digamos, como, no sé si era como se esperaba, pues por ahí el panorama era mucho más grave, pero digo, una temporada que si lo llevamos afuera de la pandemia, obviamente no fue ni por asombro algo parecido. Digo, que es la expectativa que en general se tiene en lugares como Necochea, más allá de que es una ciudad muy importante y que no depende exclusivamente del turismo. Pero bueno, me imagino que el turismo ayuda. Y claro que el turismo ayuda. De hecho, se esperaba una temporada exitosa, entre comillas, por la amplitud que tenemos en lo que es playas. Ujú. Pensamos que el turismo, bueno, Necochea va a estar más resguardado, tiene mucho más espacio para disfrutar de la playa. No fue así. Hablando con hoteleros, te dicen que ellos trabajaron a un 35, un 38% durante la temporada. El único fin de semana que estuvo bueno según los números que tira la Cámara de Hoteleros fue el fin de semana de carnaval, que ahí hubo un 80% de la ocupación, pero tengamos en cuenta que ese 80% de la ocupación es de los hoteles que abrieron. Hubo muchos hoteles en Necochea que no se animaron a Y abrir. que no estaban al 100% abiertos, por otra Estamos parte. hablando de hoteles, estamos hablando de hoteles grandes e importantes de la ciudad, Claro, con pero muchos digo, años con de... ocupación no total porque no podías. No, tampoco. En algunos casos 50% de la ocupación, digamos, si había 50 camas eran 25, digo, o habitaciones. Digo, también esto hay que decirlo, porque muchas veces se dice, no, hubo un 80% de ocupación, está bien, pero sobre la mitad de lo que habitualmente un hotelero, un cabañero o alguna persona que, digamos, o un propio restaurante trabaja, ¿no? Y bueno, es otro de los rubros que por la clandestinidad también es golpeado. Ujú. No nos olvidemos de la cantidad de gente que acá cuando entrabas a Necochea encontrabas en los semáforos cartelitos que decía dueño alquila, Claro. ¿verdad? Es una actividad que no está regulada. Ujú. Cualquiera tiene un departamentito y lo alquila, y eso es en contra del hotelero que paga todos sus impuestos, paga hasta la dársena para que los autos puedan estacionar en la puerta del hotel y bajar el equipaje. Tal cual. Y el municipio a todo esto, más allá de cobrar los impuestos, que está bien, tiene la obligación de hacerlo, pero digo, ¿qué postura toma ante estos reclamos que están haciendo públicamente, ¿no? Que se hacen desde el sector de comercio, que lo hace el turismo, que lo hacen los hoteleros, que lo hacen los restaurantes y demás? En general, ¿no? Sí, Porque en esto que realidad, contás también del alquiler de una casa por sobre aquel hombre o mujer que trabaja en el sector turístico, pagando todos los impuestos correspondientes, también es una desventaja como la instalación de una salada en Necochea, Quequén, ¿no? sí, bueno, hace un par de días se aprobó una quita de impuestos para todo lo que era hotelería, pero no alcanza porque, a ver, el que tiene, no sé, el gimnasio, te dice, ¿por qué le sacás a los hoteleros y a mí no? Si yo estoy en la misma situación, los gimnasios están trabajando con 10 personas por turno y Mm, tenés gimnasios donde pueden albergar 30, 35 personas y pueden ujú. trabajar solamente con 10. Claro. Sí, sí, es Entonces muy, es muy complicado. como que empieza a ser desparejo, a este le saco, al otro no le saco. Bueno, empieza todo ese malestar entre los diferentes rubros. Ujú, está claro. Sergio, ¿cómo ves la situación de aquí en adelante con este panorama? ¿Cómo, digamos, seguís participando de algún comercio o te fuiste del rubro a partir de esta situación por la cual nos acabas de contar? No, del rubro comercial realmente Ujú. es imposible que vuelva. La situación está difícil y tampoco, bueno, nada, el golpe del Sí, robo me lógico. castigó bastante. Es muy complicado volver a iniciarse. Abrir un negocio eh, es algo complicado y difícil, por Mm, todo lo que estamos hablando, por los gastos que implica hacer una habilitación de un negocio hoy. Estás hablando de que prácticamente es el valor de un alquiler, entonces arrancás con mes de depósito, mes de alquiler y los gastos de habilitación. claro. Y volvemos a lo mismo, abrís un negocio, habilitás un negocio para competir con alguien que está dentro del garaje trabajando, que no Sí, paga claro. nada. Y que tenés reducción horaria para vender y Exacto. que Y te la gente implica, tiene menos dinero, sale menos, gasta menos y se vende menos, digamos, y básicamente, ¿no? aparte de eso te implica seguridad e higiene, que es un impuesto municipal, que es un porcentaje de la facturación que vos tenés.
que más allá de que todos sabemos que es mentiroso, nadie factura el total de lo que vende, pero bueno, es la forma que tenés de poder subsistir también. Te Claro. implica espacio público por tener puesto un cartel y te implica publicidad. 3 gastos que sinceramente, a mi entender, no tienen mucho sentido. Lo vi hace un tiempito atrás, no recuerdo bien, creo que era el municipio, creo que se llama Lima, donde Sí, en Zárate. Zárate, ¿verdad? Exacto, sí. Zárate Campana, aquella zona, el norte. Exacto, que el intendente sacó un número bastante interesante de impuestos que los consideraba nada, Claro. nulos, nefastos. Y la verdad que me parece que si pudiéramos iniciar algo por ahí, porque hoy escuchás, mira, hoy a la mañana, llevando a mi señora al trabajo, escuchaba un concejal al cual conozco, aprecio porque lo conozco de la vida, docente, diciendo de que había que salir a castigar al que no cumplía los protocolos. Y yo me pregunto, ¿la función del concejal cuál es? La función del concejal no es escuchar los reclamos de la gente, transformarlos en ordenanzas para tratar de solucionar los temas. O sea, es que se ha dado una polémica también, y aquí mucho más aún en estos ámbitos de lo que es lo que se conoce como el AMBA, en que la pandemia ha, digamos, blanqueado lo que en la Argentina casi la mitad de los argentinos están, que es el trabajo en negro, digamos. Claro. Esto la pandemia lo puso sobre la mesa y te piden una habilitación para circular, incluso gente que trabaja en tareas esenciales que trabaja en negro. Y cuando hablo de tareas esenciales que trabaja en negro va desde un gomero, ¿sí? Desde el empleo de una gomería, que es un trabajo esencial, hasta personal de salud. Hay enfermeras que trabajan en terapia intensiva, que trabajan con COVID, que trabajan en negro. Entonces, cuando vos en ese permiso le tenés que anexar un recibo de sueldo o, digamos, una credencial o un papel escrito por tu empleador que indica que vos trabajás en ese lugar, no lo podés hacer porque estás en negro. Y a mí me ha pasado, haciendo reportajes en la calle, hablar con una enfermera de un hospital muy importante en la ciudad de Buenos Aires, que no la dejaban viajar en subte vestida de enfermera porque no tenía digamos, no le habían dado el permiso porque no tenía esa habilitación por trabajar en negro. Digo, entonces, ¿qué hacemos con ese? Castiguemos realmente al que hace fiestas clandestinas, al que no tiene que abrir y abre, digamos, pero no aquel que muchas veces está bajo esta situación. Y trabajar en negro no significa que todo lo que trabajan en negro lo hacen a propósito. Hay gente que, digamos, que no tiene otra alternativa. Otra cosa es comprar y vender mercadería en la calle cuando hay otro que está pagando un impuesto. Pero muchos de los trabajos y bueno, el Estado es el principal evasor de impuestos y es uno de los ámbitos donde también se trabaja en negro, o sea que no es potestad de las personas que tienen una tarea privada. Según las estadísticas, 3 de cada 10 asalariados son informales. Claro. Y si estamos hablando que tenemos más de 100.000 comercios cerrados y 42.000 pymes, claro. algo tiene que hacer esa gente. Algo tiene que comer. Digo. Exactamente. De alguna forma la tenés que buscar. No hay que perseguir al trabajador. Claro, no tenés que perseguir al trabajador. Eso están todos en negro. Por supuesto, a no ser que pertenezcan a una empresa de paisajismo que trabaja en lugares residenciales, pero claro. En el interior no. Exactamente. Es decir, y a ver, por ahí esa empresa de paisajismo con sus empleados tiene en blanco la habilitación, pero los tipos que laburan y cortan el pasto laburan en negro. Después se presenta la factura al que paga para que pueda recibir la contrapartida por el trabajo. Pero bueno, es un tema, no persigamos a los laburantes, no persigamos a ver si tiene o no tiene permiso el laburante, porque... No, por eso me llamó la atención el comentario de este concejal, que incluso es un docente, que salga a decir, hay que castigar al que no está cumpliendo. El que no está cumpliendo, estamos hablando del que quiere trabajar. Lógico. Estamos hablando del que quiere trabajar, decirle que no está cumpliendo. Y yo pregunto, ¿y entonces el político está cumpliendo? Porque cuando son votados, son elegidos, no están elegidos para llevar los destinos de la ciudad, de la provincia, del país,
ponelo en el ámbito que quieras, pongamos a todos dentro de la misma bolsa. Entonces, ¿cómo nos van a venir a retar y a culparnos de que la pandemia sigue creciendo, que los casos siguen creciendo por culpa de que nosotros estamos trabajando? A mí me parece totalmente ilógico decir que la culpa es del que está trabajando. Bueno, pero esos políticos tienen la chance que no tenés vos, que no tienen los trabajadores en general, de que pueden trabajar de su casa sin ningún inconveniente. Total, no está en riesgo que cobre su sueldo porque lo tiene asegurado todos los meses. Esa es la Yo diferencia entre muchos en el posteo que políticos hice y el laburante, ¿no? sí. En el posteo que hice en mis redes sociales dije algo parecido. Es muy fácil decir hay que cerrar todo cuando a fin de mes vos sabés que en tu cuenta bancaria tenés depositado cierto número, ¿no? Sí, y cuando ese número que vos cobrás, se lo pagamos todos, ¿no? Porque de Exacto. última, Y no poco. si es una Y no empresa poco. privada, por ahí vos estás engañando al patrón, y bueno, Sí. será un problema entre el patrón y el trabajador. Pero cuando ya está el Estado de por medio, estás engañando a la gente que es la que te paga el sueldo con los impuestos justamente de los cuales hemos estado hablando durante gran parte de la charla. Sergio, gracias por estos Exacto. minutos. Vamos a retomar seguramente charlas en este sentido para ver la situación en general del comercio y de la actividad en aquella zona de la provincia de Buenos Aires. Te mando un abrazo. Dale, Marcelo, gracias a vos y ojalá, bueno, esto dure lo menos posible, que lo podamos revertir y que tanto Necochea como el país entero pueda empezar a caminar de a poquitito, porque va a costar, pero que de a poquitito podamos ir saliendo todos adelante y todos volvamos a poder tener nuestra fuente de trabajo y nuestra tranquilidad a la noche cuando nos acostamos, de saber de que mañana va a ser un nuevo día y una nueva oportunidad.